Solamente quiero decir que para la editorial Espasa es un gran honor haber sido elegidos por Manuel para ser sus editores. Nosotros empezamos a trabajar el libro un poco antes que saliera, bueno, antes de que saliera la noticia de que se presentaba a la alcaldía de Barcelona, y todo ello os podéis imaginar que ha resultado emocionante y muy atractivo para nosotros como equipo. Es un autor estupendo, con el que hemos trabajado maravillosamente, que tiene una biografía realmente extraordinaria, porque que un catalán nacido en Barcelona llegue a primer ministro de Francia, creo que, en fin, es algo fuera de lo imaginable, y que efectivamente se presenta ahora, se le presenta un reto que es muy interesante y en el que tiene todos los apoyos. Quiero dar las gracias a la Fundación por acogernos esta tarde y os dejo ya con Manuel Valls y Gregorio Marañón, y únicamente decir que al terminar el acto, quien quiera que se le firme el libro, el autor estará encantado de hacerlo. Muchas gracias. Bien, empezamos, Manuel, si te parece. Querida María, querida Ana María, señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del excelente libro de Manuel Valls titulado Barcelona, vuelvo a casa. Me permito anticiparles mi conclusión. No dejen de leerlo. Literariamente es excelente, con una prosa muy fluida y un contenido apasionante en sus múltiples facetas. Me refiero a su parte autobiográfica, a su visión de los principales problemas que tienen planteados hoy Europa, España y Cataluña, y finalmente a su proyecto por Barcelona. La pasión es el denominador común que se trasluce en todas sus páginas. Dicho esto, siento decepcionarles en lo que se refiere al contenido de este acto que figura en el título de la invitación. Se anuncia un diálogo sobre el entorno ciudadano en el siglo XXI, una Barcelona cosmopolita, próspera y segura. Pues bien, podría ser perfecto para una conferencia de Manuel Valls, pero jamás para un diálogo entre nosotros dos, sinceramente porque mi contribución sería inexistente. No sabría qué añadir. Vuelvo por ello al formato que inicialmente habíamos hablado Manuel y yo, centrándonos obviamente en el libro. Tras una breve introducción, ya somos tres diciendo una breve introducción, pero en fin, espero no pasarme también de breve, le plantearé algunas de las cuestiones más sugerentes de su obra para que nos las comentes, con el convencimiento de que aquí hemos venido a escucharle primero para luego leerle. Manuel Valls es hijo de Javier Valls, un excelente pintor barcelonés cuyos cuadros figuran, entre otros museos, en el Reina Sofía, y que en el año 1949 llegó a París, donde decidió quedarse sin perder nunca sus raíces catalanas. Se casó con Luisa Galfetti, una gran mujer suiza-italiana que, en palabras de Manuel, sigue siendo el pilar de su familia. Manuel nació en 1962. A los 18 años se afilió al Partido Socialista francés de la mano de Michel Rocard. A los 20 obtuvo la nacionalidad francesa. Con 38 fue elegido alcalde de Évry y diputado. A los 49 fue nombrado ministro del Interior. 2 años después fue designado primer ministro y en el 2016 decidió presentarse a las primarias que ganó un para mí desconocido Benoît Hamon, quien finalmente terminó con solo un 6% de votos en las presidenciales que ganó Macron. Ahora Manuel se presenta a alcalde de Barcelona. Y es que la vida de Manuel Valls dio un giro inesperado el pasado 23 de abril, día de Sant Jordi. Ese día había acudido a recibir en la Lonja de Barcelona, en pleno barrio del Born, el premio al Seny y a la Concordia, que otorgaba la sociedad civil catalana al italiano Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, y al propio Manuel Valls. Como él escribe,
un premio que alude al seni, probablemente el concepto catalán más necesario en los tiempos que corren, era un verdadero honor. Llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de presentarse a la alcaldía de Barcelona, pero distaba muchísimo de haber tomado una decisión. Reflexionaba, nos dice, sobre lo que podría aportar con mi experiencia a la ciudad que me vio nacer. Poco antes de que empezara el acto de la entrega del premio, recibió un mensaje en su móvil de su madre. Decía así: «Fill meu recorda, roda el món i torna al Born». Es decir, conocido refrán catalán que quiere decir da la vuelta al mundo y luego regresa a este barrio entrañable que te vio nacer, al Born. Bien, dice Manuel, que en ese mismo instante, al leerlo, es cuando se decidió. Me pareció, escribe, que tenía el deber de aportar mi experiencia de gestión y mis años de trabajo en Francia a mi ciudad natal, en un momento en el que Barcelona, además de estar mal gestionada, se encuentra en una encrucijada entre el populismo y el nacionalismo exacerbado. Por mi parte, conocí a Manuel en el año 2014 en una inolvidable cena en la Embajada de Francia. Entre los pocos invitados estaban algunos de los principales empresarios de nuestro país. Recuerdo la amistosa complicidad que establecí con Manuel durante el encuentro y también, y esto es más significativo, que cuando salíamos de la embajada, los empresarios amigos se me quejaban de que en el mundo de la política no se pudiera fichar a los mejores, con independencia de su nacionalidad, tal como se hace, por ejemplo, en el deporte, obviamente en el fútbol. Concluían: en España nos hace falta un estadista como Manuel Valls. Pues bien, aquella ensoñación parecía que tuvo un carácter premonitorio. Estuvimos comunicándonos durante algún tiempo hasta que volvimos a coincidir 2 años después, cuando me impuso la insignia de Comendador de la Legión de Honor en su residencia en Matiñón. En su discurso dijo una frase que a mí nunca se me olvidó. Mi voz es la voz de un hijo de España, que devino francés y primer ministro de Francia, pero que estará siempre ligado al país que le vio nacer. Estoy convencido de que no pensaba ni por asomo al proclamar esto encontrarse donde hoy se encuentra, y lo cito solo como referente de su sincero sentimiento de pertenencia a España y a Cataluña. Y ahora, Manuel, si te parece, te pido que nos comentes algunas cuestiones que te voy a ir planteando en relación con tu libro que me parecen especialmente significativas. Pero antes de empezar, quisiera hacerte una pregunta sobre la noche de ayer. Creo que presentaste este mismo libro en Barcelona, que fue una segunda presentación, por lo que he leído en estos medios digitales, en las noticias, por lo que me han contado, que antes de que empezara el acto, estos escuadrones fascistas, no tengo ningún inconveniente en calificarlos de esa manera, de la CDR, intentaron impedir el acto, y lo peor es que al terminarlo intentaron agrediros, insultaros, de forma que tuvisteis que salir protegido por la policía. Bueno, digamos, ese clima que a 500, 600 kilómetros de distancia de esta ciudad abierta, acogedora, que es Madrid, tranquila, democrática, en la que se respetan todos, a mí me parece como inimaginable, es decir, en otros contextos, pero quisiera preguntarte si eso fue así y de alguna manera un poco qué sentiste. Bueno, antes de todo, gracias a la Fundación del Pino, a Espasa, a todos vosotros y a ti, Gregorio, para presentar y participar a la presentación de ese libro. Lo decía esa mañana en la SER Cataluña, cuando has conocido el gobierno, has gobernado, has sido jefe del gobierno de un país como Francia, en momentos muy difíciles, la crisis económica, el hundimiento de tu partido
y sobre todo, por supuesto, 2 años de atentados. Hoy somos el 13 de noviembre y recordamos pues 3 años los atentados de las terrazas de París y del Bataclan. Estás preparado para todo. Y nos van a ser unos cuantos CDRs que te van o que me van a impedir presentar un libro, una candidatura, un proyecto para Barcelona. Además, en Barcelona hay gente, no hablo solo de los políticos, pero periodistas, empresariales, emprendedores, pero la gente de la calle que vive eso desde hace mucho más tiempo que yo. Yo soy solidario de todos aquellos que viven en ese ambiente. Ahora sí, tienes razón. Ayer el acto fue estupendo en un barrio popular de Barcelona, Navas, había mucha gente adentro y eran 12 al exterior. Pero saliendo vi el odio en las caras, los insultos. Habían además unos niños que habían llevado. Y eso es inaceptable, que en una democracia como España, en una gran ciudad como Barcelona, unos tratan de impedir el debate democrático. Y además es un símbolo, impedir un debate entre dos autores, dos intelectuales, en el sentido más común de la palabra, la presentación de un libro. Eso quiere, cuando quieres impedir un debate político y además la presentación de un libro, sí. Eso, por supuesto, es fascismo. Lo sabéis, en Barcelona muchas veces el debate se resume a ¿eres independentista o fascista? Con eso creo que lo tenemos bastante claro. Yo pienso que la gente tiene la posibilidad, la libertad de presentar su opción independentista. Eso es la vida política, por supuesto. Y yo no voy a tratar a todos los independentistas de fascistas. Pero dejar esa gente actuar así, no condenarlo, porque ahí se pasa de todo. Pensar que es normal, esa normalidad es un peligro para la democracia. Coincido completamente y te agradezco también la acotación, la respuesta. Insisto que personalmente suscribiría de principio a final. Voy ahora ya, como o había pensado llevar un poco este encuentro, empezando por la faceta personal, porque constituye, los que me conocéis además sabéis lo que me interesa, yo creo siempre la mejor manera de poder conocer a una persona, mucho más que sus actos públicos, mucho más que sus conferencias, que sus hechos. Realmente conocer la persona, conocer al hombre, yo creo que nos aproxima también para luego poder entender mejor lo que hace. Escribes que con tu entrega a Barcelona cambia tu vida y que esta entrega es un acto de fe y de amor. Tu horizonte pasa a ser Europa, el Mediterráneo y Barcelona. La lucha contra los populismos, contra el nacionalismo supremacista y también contra la visión estrecha de los partidos. Añades que tu voluntad es crear ilusión y realizar una buena gestión. ¿Podrías, dentro de este horizonte tan amplio, situarte un poco mejor o situarnos un poco donde tú te encuentras? Porque realmente el horizonte de lo que de alguna manera te lleva a dar este paso es amplísimo. Bueno, por eso hay un libro para ese relato. Bueno, antes de todo, creo que cuando en la vida te puedes plantear un cambio de ese tipo, que yo no lo vivo además como una ruptura, voy a decir por qué, pero puedes escoger tu destino, salir de tu camino, cambiar de país, de vida, es increíble. Yo no pensaba tener esa ocasión. A lo mejor lo tenía muy adentro, ¿no? Eso, esa relación con España, con Cataluña y con Barcelona, por supuesto, el hecho de siempre hablar catalán en casa, de amar a ese país, de sentirme europeo, pero francés, español.
Eso, claro, siempre he estado en mí mismo, pero hacer el cambio. Yo tenía unas ganas de cambio personal, de cambio de horizonte, de ver otra vez el color de Barcelona, el color del Mediterráneo, ese azul, esa luz. La luz de París es otra, es muy bonita también. Por eso mi padre se quedó en París, por la luz de París, por su pintura. Pero tenía ganas de ese cambio, más que otra cosa. Y por supuesto, en esa etapa de mi vida política, y porque lo que viví con el terrorismo me hice finalmente saber lo que era lo más importante y lo que no era importante. Y lo más importante hoy es defender valores, y son los valores de Europa, y esos valores europeos, pero sobre todo la democracia liberal, en el sentido más fuerte de la palabra. Esos valores están amenazados por la falta de proyecto de Europa, por el populismo o los populismos de derecha como de izquierda, por el nacionalismo, claro, con diferencias según los países, con la crisis de la democracia y de la política que vivimos por todas partes. Yo pensé que además de ese cambio de vida, lo que estaba pasando en Barcelona era más importante que el solo destino de una ciudad. A mí me gusta pisar el barro, a ver los ciudadanos, hablar de seguridad, de vivienda, de polución, de movilidad, de cultura, de políticas sociales, de economía, por supuesto. Y vamos a hablar de eso, y ya hablamos de eso en Barcelona, porque la ciudad está muy degradada por culpa de la gestión de la alcaldesa actual y por las consecuencias del proceso, por supuesto. Pero Barcelona es la ciudad mediterránea, es la ciudad europea, es una ciudad de valores. Y lo que va a pasar en Barcelona dentro de unos meses es el destino de una ciudad, por supuesto, pero no solamente. Es el destino de Cataluña, de España y de Europa. Y por eso me tiro en ese debate. Pero como voy con un cambio de vida, con esas ganas, estoy muy libre. La política viene además de todo. Y por eso estoy muy feliz, a nivel personal, por supuesto, pero para ese combate que me parece muy importante. Bueno, hubo unos responsables, hay uno aquí que me hizo pensar a lo de Barcelona. La primera vez que me hablaron de eso, me quedé un poco sorprendido. Pero es un proyecto muy bonito. Yo creo, y si gano, por supuesto, y voy a ganar. Pero ya el hecho que un ex primer ministro político francés, por supuesto nacido en Barcelona, ya ha hecho este camino, ya es una forma de escribir un relato europeo, de darle corazón, alma a Europa. Y por eso quiero ganar, porque no quiero que gane el populismo, el separatismo unidos, además. Y porque me quiero a España y me quiero a Barcelona. Y si ganamos, eso será la mejor respuesta al populismo. Y me gustaría que se hable más en Europa el año próximo, que se hable más de Manuel Valls que de Salvini para representar a Europa. Bueno, padre de 4 hijos, no solo aquí, sino también en su libro, te defines como un hombre feliz y te refieres también a los amores de tu vida. Transcribes un pensamiento de Romain Gary: yo sueño aún con caer enamorado, pero a los 60 años es difícil por la falta de horizonte delante de mí. Es la cita de Romain Gary. Para mí es evidente que lo citas para desmentirle, porque añades a continuación:
Soy más optimista que Garí y sonrío mientras escribo estas palabras porque este verano me ha reservado una bonita sorpresa: vivir otra vez el amor en catalán. No sé si puedes, si quieres decirnos algo más al respecto, pero estoy seguro que esta faceta íntima de tu figura, de alguna manera, también interesa a tus conciudadanos. Cuidado con la prensa rosa, que no es la marca de la Fundación del Pino ni de Gregorio Marañón. Bueno, porque somos todos seres humanos, ¿no? Hombres, mujeres, y vivimos con sentimientos, por supuesto. Hay una otra situación de Roman Garia, que estaba en el discurso de Emmanuel Macron domingo, el 11 de noviembre, saludo al embajador de Francia, y que yo he citado muchas veces en mis discursos aquí, en mis debates en Madrid o en Barcelona, que es esa frase que dice que el patriotismo es el amor de los suyos y el nacionalismo el odio de los otros. Roman Gary, todo el mundo no lo conoce, es un escritor judío que viene de Ucrania, un resistente, compañero de la liberación, gran resistente, golista, el único que gana el premio francés Planeta 2 veces. La primera vez con su nombre y la segunda vez como anónimo, escribiendo por otro. Y además el famoso Émile Ajar, que va en todas las televisiones para explicar que es su libro, que no es su libro, que es el libro de Roman Gary, que fue el compañero de Jean Seberg y que como Jean Seberg se suicidó al final de su vida. Pues uno de esos personajes románticos. Yo soy un romántico, no se ve siempre. Y sí, pero para decir las cosas diferentemente, Gregorio, lo que me está pasando con el catalán, lo hablo mejor que el castellano, con el castellano también, con lo que voy descubriendo de nuevo desde hace meses en Barcelona, eso me cambia mucho. Es una experiencia humana, no sé si va a interesar mucho a los lectores o a los electores de Barcelona, pero me siento muy catalán en este momento. Y hablar con alguien todo el día en catalán y hablar también de amor en catalán, lo que no había pasado desde los 14 años. Es muy bonito, es muy bonito. Claro, cuando llegas en Barcelona en una campaña electoral, te hablan del ex primer ministro. Los mismos que decían que era extraordinario que un catalán fuese primer ministro en Francia, que era la victoria absoluta del catalanismo en todo el mundo. Son los mismos que dicen, pero ¿qué viene a hacer ese? Que se vuelva a su país. Pero mi país es ese. Te dice ministro de Interior, del orden público, además aliado con ciudadanos derechistas. Todo eso es espantoso. Claro, tu imagen tratan es una caricatura siempre. Bueno, y además los mensajes ahora se hacen un tuit. Yo quiero también en este libro recordar lo que es mi historia, la historia de mis padres, pero también quién soy. Y eso es la vida, Gregorio, ya lo sabemos, te da muchas ocasiones. Pero ser feliz lo deseo a todos. Y creo que la política tiene que ser capaz también de hablar de eso. No es solo una maquinaria, claro, para resolver los problemas de una ciudad, de un país o de Europa, pero tiene algo que ver también con el amor, con los sentimientos. El populismo habla los sentimientos, no siempre los buenos. Y yo quiero hablar porque Barcelona es una ciudad, tiene una historia, es una... no diría que es una mujer, pero
vive la ciudad, vive la ciudad. Necesitamos amor. Yo necesito amor, pero tengo amor. Muchas gracias, Manuel, por responder tan bien. Bien, paso la página. Aquí nunca mejor dicho paso la página porque todo esto son partes del libro que quiero ir un poquito entresacando, ¿no? para todos los presentes de la mano de Manuel. Y me quiero referir ahora a tu relación con Emmanuel Macron. Tú fuiste quien en su día le nombró ministro. Escribes, no tenemos la misma cultura política, pero su hazaña ha sido increíble. Su victoria era necesaria. También añades que está demasiado solo y relatas tu última importante conversación con él concluyendo, y ahora cito literalmente, tenemos mucho que hacer juntos, nosotros dos y, por supuesto, Francia y España. Y Barcelona debe convertirse en el núcleo de ese enlace progresista con sus valores propios, que son catalanes, españoles, europeos, cosmopolitas y, sobre todo, universales. Los valores de una ciudad libre. Por mi parte, un buen amigo del presidente francés y también amigo mío me comentaba recientemente que en el amplio cambio de gobierno que acababa de realizar Macron te habría ofrecido, al menos parece en la nebulosa de su conversación que algo de eso habían hablado, que si te hubieras quedado allí te habría quizás querido tentar con la cartera interior. Pero, en fin, en todo caso, como en la Traviata, llegaba demasiado tarde, ¿no? ¿Podrías añadir algo sobre el futuro de esa importante y posible colaboración vuestra y, sobre todo, sobre la recomposición de vuestra relación personal, pero sobre todo política? Bueno, es verdad que yo lo propuso a François Hollande para que entre en el gobierno. ¿Qué inteligencia política fue la mía? No pensaba que todo eso iba a pasar. Tampoco yo pensaba ser candidato a las primarias, porque lo normal era que François Hollande fuera otra vez candidato. Eso fue lo más sorprendente, ¿no? Que renuncia a ser candidato. No tenemos la misma cultura política, porque yo he pasado mi vida política en un partido. Y era muy difícil salir del gobierno, presentarme, romper, por dos razones. La primera, que no es la mejor, es que era miembro de un partido y tenía la impresión que yo no podía traicionar a este partido. A lo mejor me equivoqué. Yo creo que ahora los partidos son muy flexibles, cambian mucho, son a veces demasiado pequeños, colocan mucha gente, a veces es solo su propósito. Bueno, hay nuevos partidos también, en Francia o en España, que también representan aire fresco. Pero eso me impidió, ¿no?, tener libertad, esa libertad que aquí busco y he encontrado. Y también porque era primer ministro en un momento muy difícil y yo no podía provocar una crisis política. Es mi visión del Estado y yo creo que tengo sentido del Estado. Soy un servidor del Estado. Soy un político profesional, por supuesto. ¿Y qué? Necesitamos a profesionales. Pero soy un servidor del Estado, antes de todo. Y creo que no del Estado a la francesa. Aquí creo que en España falta sentido a veces del Estado y del interés general para resolver los grandes problemas del país. Macron representa algo de muy importante por Europa. La situación en Francia no es fácil. Aquí se dice es más fácil en Francia que en España. Bueno, el populismo, la extrema derecha, la extrema izquierda representaron en la elección presidencial o el voto antisistema y el voto antieuropeo acumulados casi un 50% en la primera vuelta. Es mucho. Es decir, que lo tiene difícil, de todas formas, al empezar y ahora, porque hay alto nivel de paro, porque la gente vive las consecuencias de la crisis económica, pues lo necesitamos. Y creo que él ha planteado, como yo lo planteo en el libro, tiene una responsabilidad, por supuesto, mucho más importante que la mía, lo vimos a un domingo. Él plantea el tema de la forma siguiente y lo hago también en el libro, pues. Por supuesto, yo creo que siempre en la sociedad hay un debate entre la derecha y la izquierda
los conservadores y los progresistas en todos los ámbitos de la vida, no solo en la vida política. Y ese debate también es el nuestro a veces a nivel personal. Pero creo que la gran frontera, el gran debate, va a ser entre lo que representa Europa, recordar por qué Europa se construyó después de los acontecimientos, los dramas, las guerras, el holocausto de los judíos, para reconciliar Francia y Alemania y para construir un proyecto increíble, un espacio de paz, de prosperidad económica, la alianza de la libertad, de la economía de mercado y el estado del bienestar y del respeto a las personas y a la sociedad civil. Eso es Europa, con un alto nivel de cultura además, porque la cultura está en el centro de lo que es Europa. Y eso hoy está en peligro, Europa y la democracia. Por eso creo que el debate es entre la democracia y Europa frente a los populistas y a los nacionalistas. Y creo que el debate es muy sencillo. Por eso pienso que en Francia lo hizo Macron y no es fácil. Y aquí también todos tenían que pensar en eso. Los grandes partidos o los grandes líderes, pero también los intelectuales y a veces los periodistas también, tendrían que pensarlo. Todos los que piensan la misma cosa sobre Europa y la democracia, con matices, por supuesto, tendrían que unirse y no dejar espacio al populismo o al nacionalismo o al separatismo. Es lo que está haciendo Macron y eso lo compartimos. Por eso en Barcelona yo quisiera liderar una plataforma la más amplia posible. ¿Y cómo habrá elecciones europeas aquí el mismo día que las municipales y que parte de las comunidades autónomas? Es un debate muy importante. Y aquí hablamos de eso como él y yo, y muchos otros, por supuesto, podemos contribuir a salvar el proyecto europeo, a salvarlo. Porque aquí tuvimos con el embajador de Francia, Yves de Saint-Jour, y el embajador de Alemania en el Palau de la Música Catalana domingo, el 11 de noviembre, para hablar de la amistad entre Francia y Alemania y para alabar los valores de Europa. Y eso es el combate de mi vida. El racismo, el supremacismo, lo vemos aquí también, de otras formas. Cuando una expresidente del Parlamento catalán invita a Inés Arrimada a volver a su pueblo, en Andalucía, ¿qué es eso? Sino es racismo. ¿Y quién se levanta en Cataluña para decir, basta eso? Los amigos de Inés Arrimada. Los otros no. ¿Dónde están los editoriales contundentes, la sociedad civil catalana, la burguesía catalana para decir, eso no es posible? Si fuera una señora de izquierdas, en otro país la gente saliera a la calle para decir, eso no es posible. Y eso me extraña mucho, que no pase como los CDRs, pequeño grupo ahí. Por eso eso me apasiona. La subida del antisemitismo en Europa es un fenómeno, pero muy peligroso. Más del 70% de actos antisemitas este año, después de 2 años de baja en Francia. Por supuesto, el atentado en Pittsburgh. Actos antisemitas en Bélgica, en Alemania. Aquí es un problema diferente por razones históricas en España. Pero cuando unos en Barcelona juegan con el partido de waterpolo femenino entre Israel y España para boicotarlo, no saben lo que están provocando en la sociedad. Y cuando, podríamos hablar de Stefan Zweig, cuando hay este nivel de antisemitismo, no es el problema para los judíos solamente, es el problema para todas las sociedades europeas. Y eso anuncia tiempos muy duros. Yo soy un optimista, pero el optimista tiene que llevar a proyectos políticos. Por eso, con Macron compartimos, y con muchos otros, por supuesto, esa idea de defender Europa. Pero para defender Europa, claro, tenemos que convencer y no solo hablar de los valores, faltan políticas comunes. Y aquí lo de Barcelona pues puede ser uno de los símbolos importantes de
esa primavera del 19. Muchas gracias, Manuel. Un pequeño, digamos, una pequeña pausa en la tensión que está tomando, porque realmente, insisto, el libro es pasión desde la primera página hasta la última, y le hago una pregunta un poco de tregua para inmediatamente continuar por esta senda. Yo siempre digo también que una forma de conocer a las personas es conocer sus bibliotecas, al menos en nuestra generación. Ya empieza a haber falta de libros en las casas de los más jóvenes, pero de alguna manera todavía tenemos libros y todavía nos retratamos un poco a través de esos libros que tenemos. Bueno, Manuel en la suya guarda los tintines de su infancia, sus primeras lecturas de Julio Verne, de Arthur Koestler, de Orwell, de Jorge Semprún, de Galdós, de Pla, de Camus, por supuesto de Kundera, de Yourcenar, de Zweig, de Tolstoy y de Balzac, entre otros más actuales. Yo entiendo que estos son un poco los libros de base de tu juventud con los que luego ya abordas la vida. Yo te preguntaría, si hubiera un pequeño incendio en esa biblioteca, ¿con cuál saldrías corriendo? Es decir, ¿cuál sería ese libro un poco de esa etapa de tu vida que querrías salvar y por qué? Bueno, ha habido incendios, porque con las mudanzas, los divorcios y los cambios vas perdiendo libros, ¿no? Y vas conservando los que te gustan más. Bueno, yo soy de los tiempos antiguos en este sentido. Aquí todos tienen iPad y leen de otra forma los libros. Lo siento por la editorial, pero a mí me gustan los libros. Me gusta, Susana lo sabe, mi biblioteca en Barcelona es casi lo más importante con los cuadros. Bueno, el libro a lo mejor más complicado pero más importante sería El mito de Sísifo de Camus. Porque es la condición humana, ¿no? Sísifo. El hombre, el ser humano, sabe que es mortal y que cada día tiene que volver a tirar esa piedra, a empujarla. Y Camus es un... Por muchas razones, porque habla del Mediterráneo y del color de Tipasa, de Argel, de una forma única. Su último libro, incompleto, que su hija encontró muchos años después de su muerte, habla de su infancia y del papel muy importante de su profesor. Pues Mediterráneo, la educación, el profesor, la transmisión resistente, por supuesto. Hubo otro gran escritor que para los españoles es también importante, que es Sartre. Pero Camus tuvo razón sobre el tema principal para mí, que es la libertad y la democracia y el respeto de la persona humana. En este sentido, Jorge Semprún, después de todos sus años de comunismo, pero su libro, no sé, sobre su experiencia en Mauthausen, en Buchenwald, por supuesto, es el libro, como los de Primo Levi, más importantes para entender lo que puede ser en un momento preciso, espantoso, la condición del ser humano. Pues El mito de Sísifo de Camus. Pero que no se me queme mi biblioteca. Pero hay que quieren quemar a los libros. Sí. Tus orígenes políticos tienen dos nombres. Uno trascendental para ti, y tú lo cuentas, el de Michel Rocard, que siempre pretendía, quería decir la verdad. Eso me impresiona como definición primera de quien te introduce en la vida pública y cómo esa cualidad, esa calidad la recoges, que quería decir siempre la verdad, el de Michel Rocard. Y otro un poco más lejano, que para mi generación es también un nombre de referencia de la política francesa, el de Pierre Mendès France, ese que fue creo que primer ministro, pero no llegó a presidente de la República, era judío, de alguna manera tuvo también a lo largo de su vida un poco la sensación de un inmenso talento para la política, algo mal logrado. Bien. Me gustan mucho los políticos que no han sido presidentes de la República en Francia. Lo vais a entender por qué. Está muy bien, está muy bien. También citas otros políticos como referencia de tus orígenes ideológicos, Willy Brandt, Olof Palme, propio Felipe González. Luego ya te remontas y hablas de Clemenceau y de Simone Weil. Un poco con estas referencias o este santoral político que citas entre europeos, españoles, catalanes,
ideológicamente un poco hoy, ¿cómo te situarías entre todos ellos? Bueno, ideológicamente, antes de todo, y por eso también estoy muy agradecido, Gregorio, de participar a este diálogo, que es un diálogo entre amigos, como tuve el diálogo con Mario Vargas Llosa en Barcelona. Es decir, a mí lo que me gusta es la literatura, y de la vida política y del ser humano aprendo más a veces de una novela que de un historiador o de un político. Pero también, por supuesto, se aprende mucho de los políticos y de la historia. Mi vinculación es la socialdemocracia, esa alianza como Europa, y por eso estoy preocupado del hundimiento de la socialdemocracia, porque es parte de la crisis de Europa, era la alianza entre la libertad, la economía del mercado y el Estado social, y el respeto del individuo. Y todos esas personas, bueno, Simone Veil fue ministra de Giscard d'Estaing, acabó con la ley que penalizaba el aborto, fue la primera presidenta del Parlamento Europeo, la conocí muy bien, una mujer increíble, y por supuesto vivió el drama también de la deportación, perdió a su madre y a su hermana. Pero de todos esos hay dos cosas. Primero, el respeto a la persona humana. Yo vengo de la izquierda, de la socialdemocracia, del socialismo francés, pero siempre pensando, y fue la gran lucha contra el comunismo, que sin democracia y sin respetar a la persona humana, nada es posible. Y esto es la decisión de que fue la socialdemocracia. Y la segunda es que es verdad de Willy Brandt, de Palme, de Rocard, de Clemenceau, una paréntesis, Clemenceau aquí ya no se conoce, Clemenceau. José María Aznar me habló de Clemenceau. Hay pocos políticos que conocen a Clemenceau. Pedro J. conoce a Clemenceau. Pero Clemenceau no se equivocó en los momentos más importantes de su vida. Unas palabras. Clemenceau, en los años 1870, es médico de los pobres. En el momento de la Comuna, es cuando Francia pierde la guerra, el Alsace-Lorraine frente a Bismarck, Clemenceau es alcalde de Montmartre, de París, diputado, y ve lo que va a pasar, la violencia de todos los bandos. Es republicano, laicista, anticolonialista, pero abre su periódico a Émile Zola para denunciar el antisemitismo contra el capitán Dreyfus. Tiene razón. Es el primer ministro de Interior serio, el primer policía de Francia. Gana la guerra mundial a 80 años. Y es el amigo de Monet y defiende a los impresionistas contra la cultura oficial. Y además le gustan mucho las mujeres. Bueno, pues todo eso, pero todos esos personajes, el ser humano, el individuo, el respeto de la sociedad civil. Y hay otra cosa, y eso podemos compartirlo con muchos, con Rocard, con Felipe, con Brandt, es que como han gobernado, me pongo un momento, pero de forma muy humilde, hemos gobernado, siempre surge la acusación de la traición. Gobernar ya es traicionar, por una parte de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ser realista, porque estás en un mundo abierto, porque hay compromisos sociales, económicos, políticos en Europa, en tu propio país. Y siempre a un momento, ¿no? Pues ya verás alguien que dice, han traicionado, porque han gobernado, porque no han cumplido con su programa. Y eso es también parte de ese relato. Y digo en el libro que es más difícil ser de izquierda que de derecha. Y es verdad. Porque siempre hay esa acusación, ¿no? En Francia mucho, pero también aquí. Estuve el otro día en un debate, eso no puedo contar en el libro porque fue después, donde estábamos hablando de la crisis de la izquierda, aquí en Madrid,
y hablando mucho de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, de los valores franceses, y después de lo que era la historia de la socialdemocracia, pues la libertad, y que finalmente había ganado su lucha contra el comunismo y el totalitarismo. Pero ¿por qué lo había ganado? Parte de su proyecto ya no existía. Pero yo decía que el tema de la libertad es muy importante siempre. Y no sé por qué hablé de Venezuela. Y alguien me dijo en la ronda, en la mesa redonda donde estábamos, no, lo de Venezuela es un argumento de la derecha y de la ultraderecha en contra de los progresistas. Yo le dije, bueno, pero me parece que Felipe González habla mucho de Venezuela, muy crítico respecto a lo que está pasando con Chávez, con Maduro hoy, y Felipe González no es de derecha. Ah, sí, señor Valls, usted se equivoca. Felipe González es de derechas. Es decir, yo les digo, bueno, si Felipe González es de derecha, entiendo que todos los otros, que están un poco a la derecha de Felipe González, pues son ultraderechas y fascistas. Es decir, la reducción del debate y el elogio en mi libro a la complejidad. Y esos hombres, a veces rocar demasiado, pues imaginaban lo que era la complejidad de la sociedad. Un político también tiene que resolver los problemas y hacer entender a la gente lo sencillo a veces que es una decisión. Pero eso es lo que une a todos esos personajes. Vamos a ver, has hecho mucho hincapié en lo de la socialdemocracia, pero la verdad es que también a lo largo del libro casi no hay página en la que no hagas una referencia, cuando hablas de programa, a tu respeto al mundo de la empresa. Pero es permanente. Permanente. Un comentario sobre cómo, vamos, porque hay muchas veces en que se plantea que no, el mundo de la empresa pertenece solo al área liberal y que de alguna manera en el mundo de la socialdemocracia estamos en el welfare state, en otro tipo de defensa de causas. Tú estás hablando, si ideológicamente hablas de tus orígenes en la socialdemocracia, el tema de la empresa, de arriba a abajo, en el programa de la ciudad, en tu visión del mundo, en tu visión de la política. ¿Podrías hacer un comentario? Bueno, pues es muy sencillo, creo, porque sin empresa no hay economía, no hay empleo, no hay impuestos y no hay redistribución de la riqueza. Y el gran tema, por supuesto, creo, es parte del debate, cómo se reparte hoy la riqueza. Pero necesitamos a los emprendedores. Por supuesto, a los grandes grupos que dominan la economía de un país, de Europa o del mundo, pero antes de todo a la pequeña empresa, a los emprendedores, donde trabaja la gran mayoría, además, de la gente. Yo creo, y lo digo en el libro, que lo peor que lleva al populismo, pero también parte del discurso político de forma más general, es ir a buscar siempre enemigos, porque es fácil. Por supuesto, el inmigrado, el musulmán, el judío, pero también Europa, Bruselas, Madrid, en el debate en Cataluña. Hay siempre unos responsables de los problemas que tú no eres incapaz de resolver, y como eres incapaz, pues vas a buscar el otro, el enemigo. Y la empresa es parte de ese enemigo. No digo que las empresas lo hacen todo bien y que no, y por supuesto pueden equivocarse. Y además a veces hay un espectáculo de lo que es no la empresa, el mundo financiero global, esa burbuja que provoca la crisis económica más importante desde el 29, hace unos años, en el 2008, y que estamos pagando muy caro, porque las clases medias, aunque haya recuperación económica en Europa o en Estados Unidos, no han recuperado su poder adquisitivo de antes de la crisis. Y tienen la impresión que ellas y sus hijos van a vivir aún peor los próximos años. Y se acabó con ese crecimiento, ¿no?, de ese progreso que podría representar. Pero necesitamos a las empresas, necesitamos a la inversión en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía. Y yo creo mucho en la idea del contrato, de la alianza. Es verdad en las ciudades, es verdad en los países. Contratar, necesitamos
Con Begoña estábamos hablando antes de las políticas de vivienda. Solo se puede construir vivienda, y vivienda protegida, por supuesto, si hay una alianza aquí en España entre el sector público y el sector privado. En el sector de la cultura que tú conoces también hoy, porque los recursos públicos están limitados. Pues yo siempre, por supuesto, voy a defender la economía de mercado, como voy a defender un Estado social reformado o reformas importantes para la educación. Creo que es el problema mayor para Europa, Francia y España, el tema de la educación. Pero por eso necesitamos a esa economía del mercado, de mercado, y esa alianza con las empresas, por supuesto. Yo en un congreso de emprendedores, yo amo a las empresas, que no había dicho, tenía 2 días después la universidad de verano del Partido Socialista, me esperaban ahí con buen humor, pero creo en eso, y les decía a los socialistas 2 días después, pero sí amar a las empresas, a los emprendedores, a los ingenieros, a los obreros que trabajan en esas empresas, es la vida. La empresa es la vida, es donde la gente pasa parte de su vida. Y por eso Barcelona, que siempre ha sido una ciudad de empresas, de inversión de las grandes empresas españolas y catalanas, europeas, mirando el mundo, no puede ser gobernado años y años por gente que va designando enemigos. La empresa es un enemigo, el privado es un enemigo, el turismo es un enemigo, Europa es un enemigo, España es un enemigo, Madrid es un enemigo. Basta ya de enemigos. Lo que necesitamos es convivencia, y esa convivencia, por supuesto, pasa también con la alianza con las empresas. No es fácil porque se confunde además el debate con las élites, que es otro debate complicado, y el gran debate de hoy, que explica también el surgimiento del populismo, es el pueblo contra las élites. La democracia directa que pueden representar y que presentan los populismos, todos, de derecha como de izquierda. En el discurso de Mélenchon como de Iglesias, o el discurso de la extrema derecha, no los confundo siempre porque, por supuesto, sobre el tema de la inmigración no tienen las mismas posiciones, aunque parte del populismo francés y alemán ya está en este tema. Y en cambio en el populismo de izquierda, en España o en otros países, hay ese buenismo que aún da la impresión que hay generosidad. Pero siempre van a buscar los enemigos y eso es creo, insoportable. Pues no, claro, necesitamos esas alianzas, esa forma nueva de hacer política, de salir de las trincheras. Y es el propósito político del libro y también de lo que quiero hacer en Barcelona, salir de las trincheras, que no es fácil, coger la ciudad más complicada para hacer eso, lo confieso, pero hoy si haces política es para salir de eso. Después de oírte es evidente que algunas de las 3.000 empresas que han salido de Barcelona, si tú eres alcalde, seguro que conseguirás de que regresen. ¿Te has referido también? No, hablaba de las élites, perdón. Yo creo que hay una palabra que resume mucho mejor las élites, es el talento. Es el talento. Necesitamos talento en toda una asociación o una fundación que trabaja sobre los temas sociales, de la pobreza o de lo que viven las mujeres o de los inmigrantes. Esa fundación, asociaciones, ONG, hay muchos talentos. Hay talentos en la economía, en la startup, pero en los comerciantes, en la cultura. Y cuando un partido o líderes políticos hacen de la crítica de las élites su discurso principal, es que quieren cargarse a la democracia. Siempre empieza así. Y las élites tienen que cambiar, autocriticarse, por supuesto, pero es muy peligroso cuando quieres ir por las élites. Y una ciudad como Barcelona, si no hubiera élites, ¿cómo estaría hoy? Bien, has mencionado también la cultura. Y de hecho hay un subcapítulo de tu libro que se llama La cultura es la clave. No tengo ninguna duda sobre el acierto de esta afirmación, pues la cultura aporta sin duda ese valor identitario sin el cual no hay sociedad.
y es la cultura la que incita a la reflexión crítica y a la ensoñación utópica que tan necesarias nos son. Tengo que decirte, en cambio, que este capítulo, lo mejor es el título, porque luego el desarrollo del capítulo no responde tanto a ese sentido de que es la clave. Pero quizás la clave de que no responda tanto a esa clave es que luego hay un segundo capítulo que lo titulas La cultura como motor de la transformación. ¿Confirmarías que la cultura precisamente es esa clave, ese motor de transformación? ¿Estarías de acuerdo de que, algo que para mí es evidente, de que el pulso cultural de Madrid late actualmente con mucha más fuerza que el de Barcelona? ¿Qué propuestas llevarías en el ámbito de la cultura, en el ámbito de tu programa? Y yo, perdona, eso de la fuerza y el pulso, lo digo un poco también pensando, y perdonar que arrime un poco el ascua a nuestra sardina, pensando y comparando hoy lo que es el Teatro Real y también lo que es el Liceo. Cuando hace 10 años, 12 años, el Teatro Real prácticamente era irrelevante y el Liceo era la gran referencia para todos nosotros. Bueno, necesitamos... liceo, sino que es un tema delicadísimo, pero sobre la cultura como motor de transformación. Necesitamos cultura en todos los momentos de la vida, y hay mucha cultura aquí en España, que sea en Madrid o en Barcelona, con un modelo diferente, por supuesto, del modelo francés, muy centralizado y representado por su capital, París, aunque grandes ciudades como Lyon, Marsella, Bordeaux, Lille, Nantes han apostado por la cultura como eje del motor. Yo creo que en los programas municipales del año próximo en España tendremos todos que poner la cultura como un eje muy importante de integración, de inclusión. Y aquí necesitamos al sector público y al sector privado, por supuesto, a las fundaciones, a los bancos, a los museos. Creo que la cultura además une. Necesitamos mediatecas, bibliotecas, conservatorios, teatros. Yo nunca bajé el presupuesto de la cultura como primer ministro, al revés, y como alcalde de Évry. Sobre todo en una ciudad muy popular, muy humilde, donde necesitamos cultura, pero une. Te voy a contestar de otra forma, hábil, porque soy político. Por supuesto, hay muchas divisiones en España. Se habla mucho del pasado, de la memoria. No voy a hablar del tema favorito. Hay dos temas en España ahora, bueno, un poco menos, los másters y Franco. Bueno, apasionante, pero todos los países están enfadados con su memoria. Durante esa semana el presidente Macron habló de Pétain, se armó un debate y reconoció él mismo hace unos días, unas semanas, que el ejército francés tenía una responsabilidad en la tortura y la muerte de un militante comunista durante la guerra de Argelia en el 1957. Lo digo a los españoles porque para decir, no solo los españoles tienen un problema con su memoria o debates con su memoria, todos los países. ¿Por qué digo eso? Porque creo que la cultura, la música, el teatro, la literatura, la poesía, la cultura de ayer y de hoy, tendría que unir ese país. Voy a ir dentro de unos días en Barcelona a los 30 años de un tablao flamenco, en Barcelona, donde siempre ha habido gran flamenco. Tenemos que buscar todo lo que une. Por ejemplo, aquí en Madrid hay un panteón de liberales, pero yo siempre he pensado como en Francia, una visión un poco francesa, pero bueno, hay buenas cosas a veces, ¿no? Que, por ejemplo, hay dos, y lo digo en el libro, hay dos personajes españoles que descansan fuera de Francia, que son Azaña. Fuera de España, dices. Sí. Es que he dicho que descansan fuera de Francia. Fuera de España. Sí. Por supuesto, en Montauban y Machado en Collioure.
fuera de España. Esos dos personajes, un político y un poeta, podrían unir con otros, con García Lorca y muchos otros, con Gregorio Marañón, tu abuelo, podrían unir, porque es una generación muy importante, la del 98, mucho más a todos los españoles. Y aquí hay, pues, hay Miró, hay Dalí, hay Picasso, hay Chillida, hay los escritores de hoy y de mañana. Por eso digo que sin cultura es imposible unir a un país. Y creo que la cultura no tiene que dividir. Por supuesto, Barcelona se ha degradado en muchos aspectos. Me es difícil, claro, solo hablar, y aquí sobre todo en Madrid, de lo que ha pasado en Barcelona. Porque, por supuesto, la marca Barcelona es siempre increíble, siempre hay inversiones, por supuesto. Y es una ciudad increíble. Pero está perdiendo a nivel económico como a nivel cultural. España ha cambiado. A veces unos no se han dado cuenta de eso en Barcelona. No solo Madrid se ha convertido en la ciudad que es, una gran capital, con el doble de la población hoy de Barcelona, pero Bilbao, Valencia, Málaga, por supuesto, han apostado por la cultura para su propio desarrollo. Y creo que Barcelona tiene que apostar por esa cultura abierta, apostando por una fuerza que son los dos idiomas, el castellano y el catalán. Barcelona tiene que ser siempre capaz de hablar a 500 millones de hispanoparlantes. Fue, sobre todo, pero siempre la capital de la editorial, de las grandes editoriales iberoamericanas. Es todo eso Barcelona. Pues en todos los ámbitos, aprovechar del español, del catalán, del castellano, del catalán y de todos los otros idiomas que se hablan en Barcelona, para hacer siempre una ciudad abierta. Cuando el idioma provoca trincheras, fronteras, cuando está al servicio de un proyecto pequeño y reducido, excluye a la gente, cuando no se recuerda que el castellano ha sido parte de la historia muy importante de la cultura catalana y barcelonesa, se olvida de lo más importante. Yo quiero que en el proyecto, mi proyecto de Barcelona, por supuesto, la cultura, las culturas, todas, también la cultura de hoy, oye, es una catalana que espero va a recibir muchos Grammys en Las Vegas. Rosalía, es una catalana. La conocemos mucho. Claro, claro, bueno, es una catalana. Es decir que, y canta, ¿en qué? En castellano, con lo más moderno que existe hoy. Y eso es lo que tenemos que representar. La fuerza de Barcelona solo puede ser una fuerza donde su propia identidad catalana es siempre muy potente, pero por supuesto su identidad española, mediterránea, europea. Hay dos cartas muy importantes en el libro que reproduzco. Una, la de Taradellas, vamos a hablar de eso, y hay y cito la carta de González, de Felipe González, a los catalanes en el 2015, donde dice, con la idea de desconexión, idea del señor Mas, uno de los grandes responsables de la situación de hoy, y Felipe González dice, habrá 4 rupturas con eso, en la sociedad catalana, con el resto de España, con Europa y con el mundo iberoamericano. Ese cuarto punto también es muy importante. Y por eso mi propósito es Barcelona capital europea y no capital de una hipotética república catalana, porque eso no es el proyecto de Barcelona ni sus valores. Y podría decir que entre Madrid y Barcelona podemos trabajar mucho. Sí. Oye, tengo ganas de trabajar con el Teatro Real, con el Prado,
y exposiciones de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona, la montaña de Montjuïc como gran proyecto. Hay muchas cosas que hacer en el ámbito de la cultura. Como bien dice, solamente hay 3 horas de tren, que es lo que nos... No, yo te voy a entrar ahora en un tema fundamental, que es el del terrorismo, pero simplemente hacer una pequeña acotación histórica en esto que estamos hablando, de lo que la cultura nos puede unir. Hombre, recordar algo que está muy olvidado entre nosotros, y es lo que sucedió en los años 30 por parte de los intelectuales españoles. Los intelectuales españoles suscribieron un manifiesto muy importante en defensa de la cultura catalana, del idioma catalán y del derecho de Cataluña a poder rotular sus calles con nombres históricos catalanes. Estábamos hablando del gobierno de Belenguer, de la salida de la dictadura, de Primo de Rivera. Bueno, el resultado de eso fue que en el año 30 el Ayuntamiento, la Diputación de Cataluña convocan a Barcelona a todo un conjunto importantísimo de intelectuales castellanos, españoles, que recibieron tal multitudinaria acogida, no solo por las élites culturales catalanas, sino del pueblo, que tuvieron que salir al balcón del ayuntamiento para pronunciar discursos improvisados. Pero lo que quiero subrayar aquí es quiénes eran estos intelectuales españoles que ahí acudieron. Por supuesto, los intelectuales, podríamos llamar liberales, como Ortega, Marañón, Pérez de Ayala o Menéndez y Pidal, pero también los intelectuales vinculados al falangismo, como Ramiro de Esma o Ernesto Jiménez Caballero, o los socialistas como Luis Jiménez de Asúa, Luis de Zulueta o Fernando de los Ríos, y por supuesto también otros más culturales como podrían ser Ramón Gómez de la Serna o Federico García Lorca. Todos estos intelectuales, personas de la cultura castellana, nacional, española, fueron convocados a Barcelona y fueron recibidos en olor de multitud. El día que esto se pueda repetir, también que por parte de los intelectuales haya una sensibilidad colectiva hacia Cataluña, pero que al mismo tiempo por parte de Cataluña una recogida, una acogida digamos, de lo que son los representantes del mundo intelectual, yo creo que estaremos bien. Entro en el tema del terrorismo, que sé que estamos a lo mejor corriendo algo mal de tiempo. Una parte importante de tu libro está dedicado al terrorismo, Manuel, que es sin duda una cuestión capital de nuestro tiempo y de nuestras sociedades occidentales. Entre las terribles experiencias que tuviste como ministro del Interior y como primer ministro, me ha impresionado leer lo que escribes del atentado a la sede de Charlie Hebdo. Escribes, en las oficinas en las que aún se encontraban los cuerpos de las víctimas. Sin duda, aquella imagen es la más dura de todas las que he visto en mi vida. Decidí entrar porque los fallecidos no solo eran compatriotas, sino además amigos o conocidos, y también porque deseaba conocer a qué nos enfrentábamos. En aquella estancia vi por primera vez el verdadero rostro del terrorismo. Es la primera vez que hablo de esto porque antes no podía soportarlo. Siento reabrir este terrible recuerdo, pero ya que las páginas de tu libro me dan pie, quisiera un poco que puedas también explicarnos, digamos, a estos conciudadanos ya tuyos que estamos aquí, que hemos vivido también en Madrid el 11M, más recientemente los atentados terribles de Barcelona, que pudieras también un poco, si es posible, abrir un poco tu corazón a lo que es el recuerdo aquel que tuviste. Bueno, gracias, Gregorio. Bueno, aquí sabéis lo que es el terrorismo, que os voy a contar. El terrorismo de ETA, el terrorismo jihadista, el islamismo radical, en Atocha o en Barcelona hace un año. Lo sabéis. Pero muchas veces se habla del terrorismo de una forma muy general y se olvida lo más importante. Lo digo en un capítulo que se llama Frente al terror. El terrorismo quiere terrorizar y acabar con la democracia. Y nos olvidamos a las víctimas, a la gente que sufre, a los muertos, a sus familiares y a los que van a vivir siempre con el terrorismo, en su cuerpo como en su mente. Yo conocía a muchas de las víctimas de Charlie Hebdo, Cabu, Volonsky, y como fui ministro de Interior y que conocía a los que investigaban ya pocas horas después, entró en esa escena. Sí, por eso mismo. No entramos unos meses después en el Bataclan, era imposible. Pero
quería en este momento donde todos estábamos, no sabíamos lo que iba a pasar meses después en el Bataclan, un año y medio después en Niza, por supuesto. Yo sabía que íbamos a conocer oleada de terrorismo, pero te lo puedes pensar, pero haces todo para impedirlo. Pero aquí eran amigos, además, gente que yo conocía. Era además un periódico. Mataron a periodistas porque blasfemaron a todas las religiones. Es un tema aquí, pero es un tema de libertad. El mundo entero manifestó en París, porque es la ciudad de la libertad y de los valores universales. Y yo quería entrar en una pequeña, en un despacho, donde los cadáveres estaban los unos encima de los otros. Hay un libro, no lo cito, muy bonito, que va a ser traducido en España, que acaba de ganar el premio Femina en Francia, que es de un periodista, Philippe Lançon, que se llama Le Lambeau, que es un pedazo, digamos, de carne. Philippe Lançon, que escribe muy bien, que está vinculado a nuestra cultura, la cultura latinoamericana, que escribe de forma extraordinaria, era una de las víctimas de Charlie, pero escapó. Lo dejaron por muerto. Y explica, era uno de los libros más extraordinarios que he leído esos últimos años, su reconstrucción personal. Y pienso en eso, es decir, cómo son seres humanos que han matado. Explico en el libro que me honraron con el premio Gregorio Ordóñez en enero. Y para mí, en San Sebastián, fue muy emocionante recibir las palabras de Fernando Sabater, un tío extraordinario, de Ana Iríbar, de todos esos amigos. Además, me acuerdo muy bien de los momentos que pasamos juntos el día siguiente entre la tumba de Mújica y de Ordóñez, unidos, de ideas políticas diferentes, pero unidos por la muerte y por las familias tan juntas hoy. No podemos olvidar a las víctimas, y una de las decisiones más importantes que yo tomé fue de crear una Secretaría de Estado, parece eso así, no muy importante, pero para seguir las víctimas, porque pasamos de unas víctimas del terrorismo que no había muchas a centenares de víctimas. Para ellas, para acompañarlas toda la vida, pero para no olvidarlas en la conciencia colectiva. Uno de los momentos más tristes, yo lloré delante de mi televisión, fue cuando el rey Felipe, el gobierno de España, se trasladaron a Barcelona pocos días después de los atentados hace un año y fueron silbados por una parte de la manifestación. Sabemos que todo eso fue organizado. Cuando era el momento de pensar en las víctimas. El rey, el jefe del Estado, el gobierno, todas las autoridades, la gente, todos asustados por lo que acaba de pasar. Pero unos pensaban que había otros temas políticos más importantes y que se podía permitir silbar, no al rey solamente, al jefe del Estado, a la representación de lo que era España y de lo que es España. Pues las víctimas, por supuesto. Y ahora el terrorismo, porque podemos conocer otros actos terroristas, por supuesto, en Europa. Por supuesto, se ha ganado la guerra ahora, de momento, en Irak y en Siria contra el Estado Islámico. Pero ese Estado Islámico, como Al-Qaeda, se van mudando. Como hay un debate que va a durar años en el Islam, que tenemos que ayudar a los musulmanes a combatir esta enfermedad que es el islamismo, que ha nacido en el Islam mismo, que mata en nombre del Islam, pero lo vamos a conocer también en Europa, en nuestra propia juventud, y en las cárceles. Explico en el libro que hay 500 terroristas en las cárceles francesas, pero que hay 1.500 presos que se han radicalizado. Además, en general jóvenes que vienen de actos de pequeña criminalidad y que van a salir, o que salen ya muy pronto. Y en la sociedad francesa hay más o menos recensado 15.000 personas radicalizadas. Y eso pasa en muchos países de Europa.
Y tenemos ese fenómeno también limitado, pero lo tenemos, por supuesto, en España. Los que cometieron el atentado en Barcelona eran muy integrados, eran de Ripoll, hablaban catalán. Lo sabemos, lo recordamos cuando se publican las grabaciones. No digo eso para asustar a la gente, pero es uno de los grandes retos, que es un reto además global, porque el terrorismo es globalizado, utiliza Internet para convertir a gente. Es el único proyecto, además, lo dice el director del periódico del Mundo, de los libros, en un ensayo contundente, un hombre de izquierda, que habla de religión y de lo que es la religión y la política, pero que dice que hoy el único proyecto que hace que unos jóvenes pueden morir, el único proyecto político, es el islamismo. No hay otro proyecto. No hay nuevas brigadas internacionales. No hay. El único proyecto donde unos jóvenes pueden aceptar morir para él es el islamismo. Es decir, que no solo es un problema de policía o de justicia, por supuesto. Y finalmente, soy demasiado largo, no puede haber ninguna... por supuesto, tenemos que entender lo que pasa, pero ningún compromiso con la violencia en general y con el terrorismo. No puede haber. En una democracia, por supuesto, en un Estado de Derecho, con una justicia. No puede haber, pero nada. Aquí es una de las fronteras, por eso hablo, no puede haber compromiso con el racismo, con el antisemitismo. Tenéis que saber que el antisemitismo, el islamismo radical, que parte del odio de los judíos y de Israel, es capaz de hacer esa síntesis con todas las formas de antisemitismo hoy en Europa y en el mundo. El de extrema derecha, como lo hemos visto en Pittsburgh, pero en todas nuestras sociedades europeas también. Por eso aquí no puede haber compromiso y buscar no sé qué razones para justificar un acto terrorista. Y eso lo tenemos en España, con ETA. Y digo que como ministro de Interior yo fui muy orgulloso con mi Jorge Fernández Díaz y con el gobierno de España, como todos los otros gobiernos de España y de Francia, de cooperar hasta el fin para acabar con la banda etarra. Después siempre puede haber soluciones políticas y hay. Y España ha sido un ejemplo en este sentido. Y la sociedad vasca y la sociedad española han resistido. Recuerdo el libro muy bonito de Aramburu, Patria, que tenían que leerlo todos los catalanes para saber lo que es el odio en una sociedad. La literatura, que lo explica mejor que lo que puede explicar un político. Aquí es el terrorismo y claro, ha cambiado mi vida, es parte de lo que he vivido yo. Puede ser que me he equivocado a veces en la forma de decir las cosas, pero mi discurso en la Asamblea en enero del 2015, la forma de hablar del tema del antisemitismo, de la guerra, del terrorismo, eso es parte de mi vida. Yo soy muy orgulloso. Me hubiera gustado no conocer eso, por supuesto, porque el terrorismo es espantoso. Pero la lección de todo eso es que la sociedad tiene que ser muy fuerte, muy unida respecto al terrorismo. Muchas gracias, Manuel. Yo, empezaría ahora. Lo que pasa es que María nos ha marcado un horario límite, que eran las 8:30. Entonces, yo quisiera hacerle una última pregunta a Manuel, pero no dejar de deciros otras que había pensado y que, de alguna manera, para eso la mejor solución es que compréis el libro y que las leáis. Es decir, en cuanto al proceso, hay una explicación magnífica que, partiendo de un libro que yo tengo también como libro de cabecera, de Sandrine Morel, en el huracán catalán, se mete explicando cuál es el origen, dónde estamos, cuál sería la mejor forma de enfrentarlo. Ahí, iluminadoramente, citas aterradillas en también unos textos que yo también os recomiendo, que al margen de
de la propia lectura de Terradellas, veas también la interpretación que hace Manuel en esto. Y también Terradellas, después de una durísima descalificación del proceso, arrancando del propio Pujol y llegando a donde ha llegado, como decir, el drama de todo lo que se pierde para Cataluña y para España y para los catalanes en este proceso, también hace una referencia a la España dormida, que no es capaz de reaccionar y dice y bosteza, y capaz de reaccionar y de entender lo que allí está sucediendo y de aplicar una política que pueda de alguna manera paliar, cambiarle el curso. Eso también es otro punto. Luego está el programa para Barcelona. Yo debo decir que hay una persona muy importante en las próximas candidaturas a la alcaldía de Madrid que me ha pedido tu libro, y yo he dicho que se lo iba a regalar, y de hecho hoy lo vamos a comprar para él. El tuyo ya lo tengo. Es decir, el programa es fascinante de lo que plantea también Manuel en torno a mejorar una gestión deplorable y al mismo tiempo conceptualmente el modelo suyo. Y vamos, yo, si tenéis tiempo, yo me quedaría aquí hasta las tantas hablando de todo ello. Pero yo te haría una pregunta un poco, trato un poco de todo, y a ver si al hilo de eso podrías también aclararnos algún concepto más y vamos, algo que digáis unos y otros algo más, ahí yo lo dejaría. Tú mismo escribes, digo, al día de hoy el proyecto europeo vive de la amenaza de varios peligros. Nuestras democracias se han visto desbordadas. En el 2008, el peor colapso financiero, ya lo has citado, desde la crisis del 29, generando unos niveles de desempleo desconocidos. La presión de los populismos y las amenazas de seguridad, los flujos migratorios, el proteccionismo, el auge del euroescepticismo, el yihadismo, el desafío con Internet y las nuevas tecnologías. Europa está rodeada de zonas en crisis: Ucrania, Siria y el Mediterráneo. El resquebrajamiento de la OTAN con la llegada de Trump. Y en este marco aparece también el procés catalán, impulsado por el separatismo, que tiene un aliento contrario al de la unificación europea propio del populismo antidemocrático. De algo ya has dicho un poco sobre lo que ves de alguna manera de esto. Había una pregunta muy concreta que yo te decía. Michel Rocard, tu gran referente, consideró que el Brexit, vamos, no era en sí mismo un drama porque Inglaterra, pensaba, había sido, por decirlo de alguna manera, un obstáculo al propio proceso europeo. De Gaulle, yo se lo oí en la visita al Cierral que hizo justo el año de su muerte, también tenía como discurso el hecho de que Inglaterra era un obstáculo al proceso de unificación europea. Yo no sé si sobre alguna de estas cosas querrías decir también algo más. Es decir, dejaría yo Barcelona para otro momento, dejaría Terradellas para otro momento. Terminaría con un comentario tuyo también de que dices, gane o pierda, me quedaré en Barcelona, y añades, me siento como Ulises en el viaje de regreso a su patria, a Ítaca. Regresas para entregarte un acto de fe y de amor con el horizonte puesto en Europa y en el Mediterráneo, porque para ti Barcelona representa ese doble horizonte mejor que cualquier otra ciudad. Y vienes a luchar contra los populismos, el nacionalismo separatista. Queremos, escribes, no solo crear ilusión, sino gestionar bien. Y doy fe de que efectivamente, como escribes en tu obra, así nos lo contaste esta noche, una noche inolvidable de este verano, a Pili y a mí, en el sur de España, explicándonos hasta muchísimas de las cosas que hoy vemos en un proyecto que ya tenías definido. Te diría también un poco acento sobre ese gestionar bien, sobre esa batalla contra el separatismo, contra los populismos. De todo ello, yo casi te diría que hicieras un resumen, como Dios te dé a entender, para de alguna manera poder... No, pero que lo lean, que lean el libro. No, en el libro no, solo en el libro, por supuesto. Libertad, podéis salir sin haber comprado el libro. Perdona, yo aquí te interrumpo. Yo creo que podéis salir porque la libertad es precisamente el derecho a equivocarse, pero el que se marche sin el libro se equivoca. No, pero publico como anexo la carta de Terradellas al director de la Vanguardia. Hablamos mucho del proceso. Hay el libro de Sandrine Morel, hay un libro colectivo, yo firmé la introducción, el prólogo, y Borrell el capítulo final. ¿Qué te has referido hace un momento? Sí, claro. Y hay un muy buen libro que acabo de leer, que es el libro de Lola García de La Vanguardia, que explica también muy bien
los acontecimientos de esos últimos años. Bueno, hay para leer, viva los libros. Bueno, a veces, claro, cuando sumas todos los problemas, los retos de Europa y del mundo, te quedas un poco así pesimista, ¿no? Y la palabra es floja. Pero yo soy un optimista. Yo creo que tenemos que recuperar Europa, y por supuesto es el mismo debate en Barcelona, tenemos que recuperar ese optimismo. No es fácil, porque, claro, el mundo ha cambiado, ya no es el mundo de los bloques, se hundieron las ideologías, se hundió el comunismo, Fukuyama nos entrenó en la idea que la historia se había acabado, era el fin de la historia y la victoria absoluta de la democracia liberal. No, la democracia liberal, la democracia es un momento, son unos segundos, unos minutos en la historia de la humanidad. Pero tenemos que gozar de esa libertad. Y por eso necesitamos pues, un proyecto europeo muy potente, claramente político, defendiendo a la democracia, a los valores de Europa, pero con políticas económicas más integradas. Y eso aquí hay una responsabilidad de Francia y de Alemania para sacar proyectos en un momento en que Merkel está muy debilitada a nivel político. Creo que España tendría que tener más protagonismo porque el Mediterráneo y África son nuestro horizonte y como África va a doblar su población, los problemas de flujos migratorios de hoy no son nada con los que podemos conocer mañana si no hacemos de África la prioridad de Europa, y aquí España, por supuesto, además de su vínculo con el mundo latinoamericano, tiene protagonismo y es uno de los países potentes a nivel económico de Europa y además tiene su propio protagonismo con Francia, visto lo que está pasando en Italia. Tenemos que mirar Europa y, bueno, aquí hay 3 partidos que son europeístas que se llaman PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. ¿No podrían hablarse y unirse para eso? ¿Para Europa o para el tema de la unidad de España? Yo lo creo. Creo que si no dejamos protagonismo a los populistas, lo decía antes, y a los separatistas, ya hay mucho que hacer. Mirar un poco más lejos que el horizonte electoral y los intereses de un partido. Y eso pasa igual en Barcelona. Yo lo digo a los socialistas españoles y catalanes. Yo lidero una plataforma abierta. ¿Podéis ganar solos vosotros? No. ¿Podemos ganar juntos? Sí. ¿Qué piensa de eso Pedro Sánchez y Miquel Iceta? ¿No vale Barcelona un proyecto más potente que los intereses de un solo partido? Cuando nos estamos jugando el destino de Barcelona, de Cataluña, del resto de España y de Europa. No podemos hablar de eso y pensar más que X concejalos en un ayuntamiento, en una diputación, en una área metropolitana. La vida de un partido es muy importante, pero el destino de Barcelona aún más. Y todo eso es el problema de Europa. Inglaterra no estaba de acuerdo con Michel Rocard, hablamos mucho de eso. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña es una gran influencia en el mundo, es el Commonwealth. Es el tercio de la defensa europea. Tiene la capacidad atómica como Francia. Es miembro como Francia, es el fruto de la historia y de la Segunda Guerra Mundial del Consejo, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver que la Inglaterra de Churchill se va. Y además, ¿dónde va a ir? ¿Dónde se va a tirar? ¿En los brazos de América? Que es parte también de su destino. Yo creo que es un error estratégico, espantoso. Y en el mundo de hoy, con los peligros, con lo que representa China, Rusia, el mundo de hoy y de mañana, Europa que solo representará 8% de la población mundial, que no puedes tener como proyecto ser el Euro Disneyland de mañana para todo el mundo, tiene que pensar la historia y tiene que pensar
el mundo de forma más estratégica. Y aquí creo que está. Y por eso necesitamos a Gran Bretaña. Yo no doy por hecho el Brexit, por supuesto, pero cuando el alcalde de Londres dice tenemos que votar otra vez, es un buen ejemplo, además, el Brexit para los catalanes y para otros, de lo que puede representar un proceso que te lleva a salir y después pagas las consecuencias. ¿Por qué? Porque los dirigentes jugaron. David Cameron, que yo conocí, que había ganado además las elecciones generales, jugó con eso. ¿Por qué razones? Por razones internas a los Tories, a su partido, al Partido Conservador. Cuando juegas con la política para ganar unas elecciones y que prometes referéndums, consultas, después cuando las haces, pues ves las consecuencias y la Inglaterra las está pagando. Y solo, además es el monotema y solo te hablan de eso. Y con una izquierda laborista que tampoco está, por supuesto, a la altura del reto. Pues yo creo que Europa, condición que se une, que unos países salgan por delante, no es fácil, eso necesita registrar tratados son referéndums, son votos en los congresos, en los parlamentos, por supuesto. Y aquí creo que, por eso la gente va a mirar mucho lo que va a pasar en España y en Barcelona, porque aquí nos jugamos parte del destino de Europa. Pues leer el libro, leer Taradellas y pensamos en eso antes de que vamos por el fin. Quisiera decirlo aquí en Madrid, pero lo digo cada día en Barcelona. Y tú lo sabes, Gregorio, y hemos hablado mucho de eso. España es un país fantástico. Una democracia, tiene una diversidad de culturas, de idiomas, que tiene que ser una fuerza. Yo lo digo, yo nunca he sido jacobino, como Rocard, que era el primer gran que pensó la descentralización en Francia. Pero España ha gozado y goza de sus 40 años mejores desde 2 o 3 siglos. La transición fue ejemplar, claro, jugando con la memoria. Fue una alianza, un compromiso, lo sabes tú perfectamente, de corrientes políticas diferentes. Lo recuerdo, uno de los libros más bonitos es el de Cercas, ¿no? El de Javier, sí, en catalán, que escribe en castellano, Anatomía de un instante, que habla de 3 grandes personajes, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, los 3 que quedaron en las Cortes de pie. Eso es España, 40 años de paz, de democracia, apostando para Europa. Sin democracia, sin Europa no había democracia y no había progreso económico y social. Eso, y esos 40 años se deben también pues a Europa. Y es el compromiso que lleva a una constitución, que es la del 78, que se va a celebrar, que se está celebrando. Todo eso es muy frágil y tenemos que todos, y por eso me metieron en este debate, porque aquí es cosa mía, es cosa de todos. Un ciudadano no puede ser, y además es un político, espectador, no solo de eso. También es lo que hay en este libro, un compromiso. A mí mi padre, Xavier Valls, que bueno, aquí le decían, oye, tú, Xavier, o Javier, qué catalán extraordinario eres. Pero tú eres catalán, verdaderamente, porque eres un catalán simpático que vienes aquí en Madrid, bueno, cosa de Madrid a veces, ¿eh? Pero esos tópicos, caricaturas de unos y de otros, pero eso hace lo bonito de la relación entre Madrid y Barcelona, y que no solo pasa por el AVE, por el puente aéreo, por los partidos Real-Barça. Yo siempre he sido culé, lo siento. Pero lo siento aquí, pero mi padre me ha educado en un gran amor de España, gran amor, y de Madrid. La Galería Mignoni, que lo cogí aquí, Fernando Esbraso, después, sus cuadros en el Reina Sofía, sus grandes exposiciones aquí en Madrid, antes de Barcelona, lo que provocó en El País el gran artículo de Félix de Azúa
hablando del Titanic, porque unos barceloneses cogieron un autobús para ir a ver la exposición de Javier Valls en la Biblioteca Nacional. Todo eso viene de eso, en el 82. Bueno, es eso, ser patriota. Es el amor de todos o de los suyos. Es el propósito de ese libro. Tenemos que ser orgullosos de ser barceloneses, catalanes, españoles, europeos. Eso es la identidad de ese país. Antes de que te aplaudamos todos, porque yo creo que es lo que procede esta noche, quería decir simplemente dos cosas. Una pequeña acotación personal. Soy una persona de la transición, generacionalmente hablando. Yo tengo que reconocer que también, sobre todo, soy una persona optimista como tú, lo hemos hablado 1000 veces, por tanto yo soy optimista, pero este espectáculo de los gravísimos problemas que tenemos planteados a nivel europeo, como tú los has anunciado, en la cuestión catalana, y que los 3 partidos constitucionalistas no es que no estén procurando el consenso para encontrar una manera de abordarlos, sino que hoy en día no haya puentes de diálogo, porque en la transición, antes de llegar a los acuerdos, había muchos puentes de diálogo. En estos momentos eso, Manuel, no existe y, por lo tanto, de alguna manera, yo eso me induce no a corregir mi optimismo, pero de alguna manera sí a aumentar mi preocupación. Los que gobiernan tienen que pensarlo, eso, que tienen una máxima responsabilidad. A ti te quiero agradecer el hecho de que esas cosas que hayamos visto, que de alguna manera podíamos interpretar de que había signos en tu vida de que volverías, y ese maravilloso mensaje del móvil de tu madre, yo creo que hay que agradecérselo en nombre de todos. Y quiero hacer un último comentario antes de que, insisto, te podamos aplaudir. Yo quiero enlazar, antes de terminar, con tu libro y con también las palabras que me dedicaste en Matiñón. En el texto de tu discurso, entonces, que conservo, escribiste a mano Don Quixote a Barcelona. Don Quixote a Barcelona. No recuerdo, sin embargo, que lo mencionaras en tu intervención, pero ahí está escrito en una letra casi ininteligible. En tu libro explicas, ya al margen, y ahí lo descubro, que es el título de un magnífico tapiz gobelino que cuelga en la sala del Consejo de Ministros de Matiñón, tu residencia de primer ministro. Y añades, la primera vez que lo vi pensé que se trataba de un guiño del destino y sonreí. Hoy a mí no me cabe ninguna duda de que sí se trataba de ese guiño del destino, cuyo verdadero alcance entonces no podías imaginar. Manuel, hoy ya candidato a alcalde de Barcelona, y ojalá mañana alcalde. Es ciertamente Don Quijote, eres ciertamente Don Quijote en Barcelona, un Quijote tal como le define la Real Academia de la Lengua Española al héroe cervantino, un hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Gregorio.